Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos en este segundo libro de Samuel, el capítulo 1. Y hoy queremos subrayar este versículo que comienza con el lamento por Saúl y Jonatán. Aveña pregunta entonces, después de conocer toda esta historia, después de que se le haya informado a David lo que había sucedido, que Saúl había muerto, tenemos varias versiones, Baéchala o Manola Saúl, la Ñagendúa, ¿verdad? Hay varias versiones. En el primer libro de Samuel también tenemos una versión, capítulo 31. Luego aquí tenemos dos versiones en este capítulo 1. Primero, Amalecita, que se presenta y dice que él lo había matado. Sin embargo, algunos piensan, y así en general, ¿verdad? Esto siempre son suposiciones. Tenemos que mirar más profundamente. Imagina las enseñan del autor sagrado con que este Amalecita lo mata, porque Saúl justamente no hipotético ni peteín incircunciso o poco ese que esto es aquello. Pero por otra parte también podemos decir que justamente porque oye portaba ahí no ya por ahí donde ya hemos rechazado que y entonces es como decir justamente lo que vos no querés sucede contigo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué vos te alejaste del Señor? Porque en la año votado y en cuasi de llárame. Ahí vas a vender oír guatau peoto. Ahí vas a vender oír entonces eres conseguido vea la de hipotalla güey, ¿verdad? Entonces para que no me mate un incircunciso güey. Aquí nos narra cuando viene este muchacho y trae la diadema y los brazaletes del rey Saúl, viene para entregarle directamente a David. Añadeo bebé entonces enseguida corrió, salió, dice, del campamento de Saúl. Entonces quiere decir que este Amalecita hoy como y también la situación que se vivía en la relación de Saúl con David. Hoy cuando ponáis ahora, a PBA yo menos calcula oír, no sé, puede ser que según algunos dice que puede ser que ya le haya encontrado a Saúl muerto o manoma curipe. Y él se va y como se hacía antes en el recorrido, entre los muertos, entre los cadáveres, después al finalizar la batalla, este soldado justo da con el cuerpo de Saúl que ya está muerto. Yujúa lleva la diadema, nada más que la diadema y los brazaletes del rey de Israel. Y ahí él piensa, porque seguramente que sabe, hago su posición, y ande ya, ella lleva. Ay, pero ya, Rauma, y que bebe. La Ibocobe ojó enseguida junto a David. Sale desde el campamento, dice, porque pertenecía
al ejército de Saúl. ¿De dónde vienes?, le pregunta David cuando se acerca. Él le respondió: acabo de escapar, dice, del campamento de Israel. Acabo de escapar del campamento de Israel. David dijo: ¿qué ha sucedido? Cuéntame, por favor. Él respondió: los soldados huyeron de la batalla y muchos de ellos cayeron muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. Bueno, hasta ahí todo interesante cómo se presenta, ¿verdad?, esta amalecita. Y después le pregunta: ¿y cómo sabes que Saúl verdaderamente murió? Y aquí es, ¿verdad?, esa primera parte. ¿Por qué él huye del campamento? Bueno, todos huyen, dice, porque se dieron cuenta que no iban a aguantar a manos batas y peyupebe, entonces prefieren huir ante el avance del ejército filisteo. Él también huye, como todos los soldados, muchos caen, también cae el hijo de Saúl, es decir, Jonatán, sus hijos, diríamos después, porque son 3, según nosotros hemos leído en el capítulo 31, dice: mataron a Jonatán, Abinadab y Melquishua, sus hijos, dice, los hijos de Saúl. Bueno, pero aquí solamente nos dice que muere Saúl y que muere su hijo Jonatán. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te doy gracias
gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Eres santo, estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Dios de amor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad.
aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, no me abandonarás, tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarani en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel,
que nos cuenta en este capítulo 1 sobre la muerte de Saúl, pero sobre todo en el momento en que le informan a David. Termina de una manera hasta diríamos casi triste, ¿verdad? Porque este amalecita que le trae la noticia parece que viene con otras intenciones, más bien. Y ha levantado la mano contra el ungido del Señor. Apealando Gustaya y David, apealando Gustaya. Y como es un libro pedagógico, el autor sagrado nos quiere enseñar y nos está enseñando a nosotros, y nos está diciendo, Aniquepemopo a la pende po, contra el ungido del Señor. Aniquepeyapo peajinati. Entonces es una enseñanza para que nosotros descubramos, entendamos que la misión del tendotá, upea entonces, ella apeaña de ñamaya y pues soa lleva lleva, y creo lo que sea, exigirle que verdaderamente cumpla con su misión, que cumpla con su misión. No consiste simplemente en levantar la mano y en matarlo, dice aquí entonces el autor sagrado. Ahora, desde el versículo 17, y terminará ya hasta el final de este capítulo, el versículo 27, del 17 al 27, nos presenta el lamento por Saúl y por Jonatán. Aquí el lamento por Saúl y por Jonatán. Comienza con este versículo 17, que queremos subrayar en este estudio nuestro. Luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán. Así nomás entonces comienza. Este es el versículo, que David va a entonar el lamento por Saúl y por Jonatán. Sabemos que la amistad que les unía tanto a David con Jonatán, bueno, eso es una cosa impresionante. Miren que en el capítulo 18 era directamente del primer libro de Samuel, nosotros habíamos visto que se habían encontrado por primera vez David con Jonatán, después de la lucha que tuvo David con Golías. Cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con David, dice, y comenzó a amarlo como a sí mismo. Saúl retuvo a David aquel mismo día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán hizo una alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. También le entregó su uniforme, la espada, el arco y el cinturón. David tenía éxito en todas las misiones a las que Saúl lo enviaba, y por eso Saúl lo puso al frente de sus soldados. Ahí está. Y por eso entonces Saúl lo puso al frente de sus soldados. Pero lo lindo, ¿verdad? En el versículo 5, David tenía éxito en todas las misiones a las que Saúl lo enviaba. Saúl le enviaba luego ya a David al frente del ejército. Por eso Saúl lo puso al frente de sus soldados. David se ganó la simpatía de la tropa y también de los servidores de Saúl. Entonces Yahweh también ya calcula ya es allá. O sea, de a poquito David va entrando y va ganando popularidad. Y imagínense, es el único que no corrió. Cuando Golías venía y les desafiaba a todos estos que estaban allí, ¿verdad? Le desafiaba. Pero lo mismo, y se iban, y procuraba, y luchaba, y entonces así se enfrentaba también contra los enemigos, ¿verdad? Contra los enemigos del mismo Saúl. Siempre triunfo de triunfo en triunfo. Oye, popetela la vive, y valeteigo con. Se ganaba también el amor, el cariño de toda la tropa, de todos los soldados de Saúl. Volvemos enseguida con más Ñandillarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar. Hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro. La lectura que es del libro del Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 5a, luego del 6b al 10 y versículo 11, y el capítulo 2 del 1 al 5. Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por el Señor para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su alrededor. Este atestigua, Juan, que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lee y felices los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primero que resucitó entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, y así continúa, queridos amigos, esta hermosa reflexión. Aquí nosotros le adjudicamos este libro a Juan, al apóstol Juan. Entonces vemos desde la visión, yo Juan veo esta visión, ¿verdad? Mirando, viendo y entendiendo lo que Dios quiere revelar a su pueblo. Y después comenzará a hablar también de las iglesias, las 7 iglesias, comunidades. Pero con estos números simbólicos para nosotros son importantes porque nos hacen entender que es toda la comunidad. Y cada una de ellas con sus fracasos, pero también con sus triunfos. Porque te hablan de fracaso, pero a mí que estos son los remedios que Dios te regala para que puedas siempre ser victorioso. Y ayer voy a ¿verdad? Con esta carta, o mejor dicho, con esta lectura del Apocalipsis, que entendamos que Dios se nos revela y que Dios nos da todo para que hagamos un camino de comunión y un camino de resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo primero de este libro de Samuel. Estamos entrando en la sección que es el lamento por Saúl y Jonatán. Comienza simplemente este versículo que hoy nosotros queremos subrayar, pero lo no vamos a hacer una lectura después enseguida de todo lo que significa, ¿verdad? Este lamento. Pero ya hemos visto en el bloque anterior, entonces en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, después de haber vencido a Goliat, David va con su papá, es decir, con el papá de Jonatán. Se van al palacio, ¿verdad? Se van triunfantes, y bueno, aquí está. Pero después sabemos que habrá también dificultades. Pero ahora lo que nos interesa es volver a recalcar lo que había sucedido. En cuanto que Saúl estaba hablando y estaban dialogando con David, ciertamente que no hay ninguna felicitaciones, Recuerden que de parte de Saúl no hay ninguna felicitaciones para David después de que había matado nada más y nada menos a este gran gigante de Gat, es decir, Goliat. Y a través de esta victoria podemos decir que también Israel continúa siendo Israel. Porque si Goliat decía, si él vencía, entonces ese se va a quedar como dueño de toda la tierra. Y los otros, es decir, los otros pueblos le servirían al que triunfe. Y bueno, hasta ahí quedamos. Pero todos contentos porque David había matado, luego todo el ejército que persigue también a los filisteos, se vuelven a retirar y a replegar, Israel después de esa batalla. Y así, Saúl, triunfante con el ejército, vuelven hacia Jerusalén. Y aquí es donde Saúl le presenta, ¿verdad?, a su hijo Jonatán. Ahí se encuentra David con Jonatán. Y nos dice luego que lo amó verdaderamente. Lo amó como a sí mismo. Se hicieron grandes amigos. Y ya hay casi como una predicción. Nosotros en esa oportunidad, si ustedes quieren, vayan también, hagan un poquitito atrás a nuestros estudios anteriores y van a encontrar que habíamos hablado de ese capítulo que es muy interesante, cuando David se había encontrado con su amigo, Jonatán. Se encariñó con David, comenzó a amarlo como a sí mismo. Saúl retuvo, mira que Saúl mismo le retiene a David para que se quedara con él en la casa, porque se dio cuenta que se hicieron buenos amigos. Se hicieron amigos, entonces, hasta tal punto, dice, que no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán hizo una alianza con David. Aquí mucho más todavía. El autor sagrado. Hizo una alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Imagínense. Quitarse el manto, queridos amigos, significa, en nuestra reflexión anterior que hemos ya dicho y hemos tantas veces estudiado, quitarse el manto quiere decir que le está entregando nada más y nada menos que la propia realeza. El que tendría que seguir, continuar dentro de esta dinastía de Saúl, tendría que haber sido Jonatán, su hijo, el primogénito. Pero con este gesto, Jonatán, que le está dando su manto a David, está diciendo: David, yo te entrego la realeza. ¿Entendés? Porque es importante. Esto es comprender y entender, pero ya como diciendo de antemano, ¿verdad? Yo me doy cuenta, David, le has matado nada más y nada menos que a Goliat. Esto no tiene precio. Esto, lo único que yo te puedo pagar es con la misma realeza. Te doy mi mismo manto. Y le entrega. El manto que llevaba se lo dio a David. Y también encima le entregó su uniforme, la espada y el arco y el cinturón a la cuenta. Entonces, la misma monarquía. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Yandi Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de fundar la iglesia de Antioquía y realizar una fecunda labor evangélica, San Pedro dejó en esa sede a Evodio y viajó a Roma, en donde la incipiente comunidad cristiana lo reclamaba. Al arribar, asumió plenamente su rol de cabeza de la cristiandad y sentó las bases de la organización eclesial. De sus milagros y santidad muy pronto se hizo eco toda la ciudad y llegó a los oídos de Nerón, quien, preocupado por la creciente popularidad de esa secta que estaba eclipsando a los dioses romanos, decidió perseguirlos con la excusa de que eran ellos los responsables del incendio que consumió buena parte de la ciudad en el año 64. Para entonces ya San Pablo estaba detenido en Roma, donde fue llevado para ser juzgado como ciudadano romano, culminando así el calvario al que fue sometido tras su detención en Jerusalén, los 2 años de prisión sin juicio y el tortuoso viaje a la capital del imperio que duró varios meses y de allí de nuevo a la cárcel otros 2 años. Dado que a los fogosos cristianos no los arredraba el hecho de que cada día murieran cientos de ellos en el circo y aún así seguían pregonando a grito abierto su fidelidad a Cristo, el emperador optó por darles en la cabeza y las cabezas eran San Pedro y San Pablo. En el año 67 envió por ellos. Mandó a crucificar a San Pedro, quien en el momento de la ejecución pidió ser crucificado cabeza abajo. Y San Pablo fue decapitado porque su condición de ciudadano romano lo eximía de la muerte en la cruz. 2 siglos más tarde, sobre la tumba del apóstol Pedro, en la colina vaticana, el emperador Constantino edificó la primera basílica de San Pedro y encima del sepulcro de San Pablo, a 11 kilómetros de allí, ubicado en la hacienda Lucina, en la vía Ostiensis, fuera de las murallas de la Roma de entonces, el mismo Constantino construyó la Basílica de San Pablo extramuros. La Basílica de San Pedro fue levantada a partir del año 323 por el emperador Constantino y el Papa Silvestre celebró el 18 de noviembre del 326 la primera misa sobre el altar principal, bajo el cual se encontraba la tumba del apóstol San Pedro, protegida por una espesa capa de bronce sobre la que estaba esculpida una cruz maciza de oro de 150 libras y era inaccesible para los peregrinos, que debían conformarse con verla a través de una ventanilla ubicada en las gradas del presbiterio, y así permaneció durante toda la Edad Media. En 1452, el Papa Nicolás V decidió reconstruir la basílica porque su estructura original amenazaba con derrumbarse. Pero al poco tiempo de comenzar la obra falleció el pontífice y hubo que esperar medio siglo para que se reanudara por orden del Papa Julio II, quien le encomendó la misión al pintor y arquitecto Donato Bramante, que comenzó su trabajo en 1506. Pero fueron necesarios 120 años más en los que dirigieron o participaron en su construcción Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Antonio da Sangallo, Domenico Fontana, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno, entre otros, y el paso de 21 papas por el solio pontificio antes de que Urbano VIII la reinaugurara el 18 de noviembre de 1626. Y aunque le faltaban detalles, quedó como la podemos apreciar hoy. 5 naves que ocupan 15.000 metros cuadrados, distribuidos en 212 metros de largo por 140 de ancho y 133 de altura, en promedio. Una cúpula superpuesta sobre el altar mayor de 95 metros de diámetro y 136 metros de altura. Y en su interior se distribuyen 45 altares, 11 capillas y contiene inestimables obras de arte, pinturas y esculturas, que además son invaluables. Y si San Juan de Letrán es la madre de todas las iglesias, la de San Pedro es el centro del mundo católico. La Basílica de San Pablo extramuros, que también fue erigida por Constantino en el siglo IV e intervenida y embellecida por los emperadores Teodosio, Graciano y Valentiniano, resistió el embate del tiempo y los saqueos de Genserico y otros reyes visigodos en el siglo V,
hasta que en 1823 un incendio destruyó su arquitectura primitiva y el Papa Pío VII ordenó su reconstrucción, que con la contribución de los católicos de todo el planeta fue terminada en 1854 y consagrada por el Papa Pío IX. Aunque difiere de la estructura primaria, la basílica conserva algunas características de su configuración paleocristiana. Afortunadamente, se salvaron de la conflagración su puerta bizantina, una de las más hermosas del mundo y que solamente se abre para iniciar los jubileos, y el baldaquino original de estilo gótico, hecho por Arnolfo di Cambio en 1285, que protege el altar mayor, bajo el cual se encuentra la tumba de San Pablo, ubicada en el centro de los 131 metros de longitud que tiene la basílica, los 65 de amplitud y los 30 de altura. Y en sus 5 naves están distribuidos los retratos de todos los papas desde San Pedro. Como quien dice, en su interior se conserva el compendio de la historia de la Iglesia. Por eso hoy, 18 de noviembre, día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo extramuros, roguemos para que ellas permanezcan como faros de la fe católica. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Vete en paz y no pegues más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz.
que tengo, tu gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Hoy sobre todo subrayamos la gran narración que tenemos aquí del 17 al 27 del capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Es sobre el lamento por Saúl y Jonatán. Entonces elegía, oye, ese es una forma, ¿verdad?, dentro de la literatura. Y así, luego David entonó este lamento. Entonces la característica principal, ¿verdad?, de una elegía es el lamento, el llanto, el dolor, expresar llanto, expresar dolor por la muerte de alguien. No pega la elegía, del versículo 17 hasta el versículo 27. Son varios versículos de una poesía, de una elegía, de un llanto de David sobre su amigo Jonatán, ciertamente, y también sobre el rey Saúl. Y entonces, luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán, a pesar de que nosotros también sabemos todas las circunstancias que vivieron juntos, y especialmente vaya está un poco sufrido y Saúl un poco sufrida vive. Dice, ordenó que se lo enseñaran a los de Judá. Incluso eso. Quiero que todo el mundo entonces vuelva esto, a cantarlo, a decirlo, a recitarlo, esta elegía, todos los de Judá. Aquí vuelve a aparecer entonces el alma de músico, de poeta de David. Y digo, que David era el que tocaba la arpa, el que le hacía y le ponía contento a Saúl cuando entraba en su depresión. Es el canto del arco y está descrito en el libro del justo.
Tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en las montañas, como han caído los valientes. No lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Montes de Gelboa, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, ya no ungido con el aceite, sino con sangre de heridos y grasa de valientes. El arco de Jonatán no retrocedía, la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables, inseparables en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de joyas, y que adornaba con oro sus vestidos. Cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán yace muerto en tus alturas. Lloro tu pérdida, Jonatán, hermano mío. Lloro tu pérdida, Jonatán. Cuánto te apreciaba, tu amistad fue para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. Cómo cayeron los valientes y se perdieron las armas de guerra. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos leyendo un poco y estamos conociendo este lamento. ¿Verdad? Este lamento que encontramos, el lamento por Saúl, el lamento por Jonatán. Estos versículos, el versículo 17, que nos va y nos hace entonar este canto de elegía, dijimos, este canto de lamento, lo que está mostrando y lo que el autor sagrado está queriéndonos decir es el hecho de que David verdaderamente era una persona demasiado fiel, demasiado leal, en este caso al rey, al Mesías, porque después de que lo había perseguido, pero de una manera impresionante. Cuando vamos a morir ayer, primero luego ya dijimos en el versículo ahí 15, 16, 17, ¿verdad? Le mandó matar al mismo Amalecita, que según el mismo Amalecita dijo, has caído por tu boca ellos. Ya yugala ungido, ya yugala rey, ¿verdad? Entonces David pues metió yuga cayo. ¿Cómo puedes levantar la mano contra el ungido, verdad? Sin embargo, él podría haber hecho fiesta, ¿verdad? Menos mal, yo ave, todo felicitarla, yo cajahuere, fulano de tal, etcétera, etcétera. Sin embargo, David no. Y ahora entona un canto de elegía. A pesar de todo, a pesar del dolor, le duele. Y seguramente que le duele también el camino que había tomado, sobre todo Saúl. Pero pensando también en el gran amor, en el gran cariño de esa amistad que tenía con Jonatán. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.